Un millonario a punto de casarse. Una desconocida irrumpiendo en la iglesia con delantal rojo. ¡Espera! ¡Ese anillo es robado! En 5 segundos, una boda de ensueño se convirtió en la peor pesadilla. 300 cabezas se voltearon al unísono hacia la entrada principal, donde una mujer de 30 años acababa de irrumpir con un delantal rojo manchado de harina, el cabello recogido en una cola despeinada y los ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación que helaba la sangre. Mateo Salazar, el novio millonario de 35 años, se congeló frente al altar. Su traje italiano de $15.000 contrastaba brutalmente con la figura humilde de la intrusa. Catalina Montes, su prometida vestida de blanco impoluto, soltó un grito ahogado que se perdió entre el murmullo creciente de los invitados. ¿Quién diablos es esa?, alguien murmuró desde los bancos de la derecha. ¡Seguridad!, Catalina gritó con voz aguda, señalando hacia Martina con un dedo tembloroso adornado con diamantes. ¡Sáquenla inmediatamente! 2 guardias de seguridad avanzaron hacia Martina, pero ella levantó una mano, no con amenaza sino con súplica desesperada. Su voz salió quebrada, cargada de una emoción tan cruda que detuvo a todos en seco. Por favor, solo necesito 5 minutos. 5 minutos para decir la verdad que este hombre lleva años escondiendo. El padre Ignacio, un sacerdote de 70 años que llevaba 40 realizando ceremonias, nunca había presenciado algo así. Se quedó paralizado detrás del altar, el misal todavía abierto en sus manos temblorosas. Esto es ridículo. Mateo finalmente encontró su voz, intentando sonar autoritario pero fallando miserablemente. El ligero temblor en su tono no pasó desapercibido. No conozco a esta mujer. Claramente está confundida o enferma. Sáquenla antes de que arruine completamente esta celebración. ¿No me conoces? Martina dio un paso adelante, y algo en su mirada hizo que los guardias dudaran. Había una verdad ardiendo en esos ojos que no se podía fingir. ¿De verdad vas a pretender que no me conoces, Mateo? ¿Después de todo? El novio palideció visiblemente. Un músculo en su mandíbula se tensó. Entre los invitados, una mujer elegante de 60 años se puso de pie. Patricia Salazar, la madre de Mateo, vestida con un traje color champán que costaba más que un auto nuevo. Su rostro mostraba una expresión que mezclaba furia y algo más difícil de definir. «Reconocimiento. Martina», Patricia susurró, y aunque fue apenas audible, el nombre cayó como una bomba en el silencio expectante. «Madre, ¿la conoces?» Mateo se volvió hacia ella, el pánico empezando a filtrarse en su voz. Patricia no respondió. Sus ojos estaban fijos en la joven del delantal rojo, y lágrimas comenzaban a formarse en sus pestañas cuidadosamente maquilladas. Catalina miró entre su prometido y su futura suegra con creciente horror. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?» «Lo que está pasando». Martina habló ahora con voz más firme, caminando lentamente por el pasillo central mientras todos la observaban como si fuera un fantasma. «Es que ese anillo que llevas en tu dedo fue comprado con dinero que no le pertenece a Mateo». Un murmullo de shock recorrió los bancos. Los teléfonos comenzaron a salir de bolsos y bolsillos, todos grabando. «Esto es una locura». Catalina chilló, cubriéndose instintivamente la mano donde brillaba un anillo de compromiso con un diamante de 3 quilates. «Mateo, haz algo». Pero Mateo parecía haberse convertido en estatua. El color había abandonado completamente su rostro. Sus manos temblaban visiblemente a sus costados. Martina continuó avanzando, cada paso deliberado, cada palabra pesada con años de dolor contenido. Hace 8 años trabajaba como asistente de pastelería en la empresa de eventos Los Laureles. Era joven, ingenua, y cuando el dueño del lugar me presentó a su hijo, el exitoso empresario Mateo Salazar, pensé que finalmente algo bueno me pasaba en la vida. «No sigas», Mateo dijo en voz baja, casi suplicante. «Por favor, no sigas». «¿Por qué no?» Martina se detuvo a mitad del pasillo, su voz elevándose con una mezcla de ira y agonía. «¿Porque la verdad arruina tu imagen perfecta? ¿Porque estos 300 invitados descubrirán quién eres realmente?» Don Carlos Torres, padrino de la boda y socio comercial de Mateo durante 15 años, se puso de pie desde el primer banco. Era un hombre robusto de 50 años, con reputación de ser incorruptible en los negocios. Su expresión era de absoluta confusión. «Mateo, ¿qué está diciendo esta joven?» «Son mentiras, don Carlos».
Mateo intentó recuperar compostura, pero su voz sonaba hueca. Es claramente una extorsión. Alguien que quiere arruinar mi día especial. ¿Extorsión? Martina soltó una risa amarga que no tenía nada de humor. ¿Eso es lo que vas a decir? ¿Que quiero dinero? No quiero tu maldito dinero, Mateo. Nunca lo quise. Solo quería que cumplieras tu palabra. Catalina se aferró al brazo de Mateo, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en la tela del traje. ¿Tu palabra? ¿De qué está hablando? Martina sacó de uno de los bolsillos de su delantal una fotografía vieja, doblada y claramente manoseada durante años. La levantó para que todos pudieran ver. Esta foto fue tomada hace 7 años y medio. En ella estamos Mateo y yo, y mi vientre de 5 meses de embarazo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el crujido de las velas en el altar. Entonces explotó el caos. Dios mío, ¿escucharon eso? ¿Tiene un hijo? Esto no puede estar pasando. Catalina soltó el brazo de Mateo como si quemara. Su rostro había perdido todo el color bajo el maquillaje profesional. ¿Qué significa esto? Significa, Martina continuó, su voz quebrándose pero sin perder fuerza, que hace 7 años di a luz a su hijo, un niño hermoso al que llamé Gabriel. Y Mateo prometió, me juró frente a su madre, que se haría responsable. Patricia se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas corriendo libremente ahora. ¡Ay, Dios mío! Gabriel, ¿lo sabías? Mateo se volvió hacia su madre, el pánico total en su rostro. «Madre, ¿tú sabías?» «Por supuesto que sabía». Patricia respondió con voz temblorosa pero llena de dolor. «Conocí a Martina, conocí a mi nieto, y te vi prometerle que te harías cargo, que te casarías con ella en cuanto resolvieras unos asuntos. Te vi darle dinero cada mes durante 2 años, hasta que dejó de darle». Martina completó la frase, lágrimas rodando por sus mejillas. Hasta que cambió su número, se mudó, y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido. Los flashes de los teléfonos iluminaban la iglesia como una tormenta de relámpagos. Esto ya estaba en redes sociales, transmitiéndose en vivo, volviéndose viral segundo a segundo. Don Carlos se acercó lentamente a Mateo, su expresión pasando de confusión a decepción profunda. «¿Esto es verdad? ¿Tienes un hijo?» Es complicado». Mateo tartamudeó. «No es complicado». Martina alzó la voz, años de humillación y dolor derramándose en cada palabra. «Es simple, me embarazaste. Te rogué que nos ayudaras, prometiste que lo harías, y luego nos abandonaste como si fuéramos basura». «¡Ya basta!», Catalina gritó, su voz histérica. Las lágrimas arruinaban su maquillaje perfecto. «Esta boda se acabó. Me caso con un mentiroso, un hombre que tiene un hijo secreto». Se arrancó el velo de la cabeza con tanta fuerza que algunas horquillas salieron volando. Comenzó a quitarse el anillo de compromiso con manos temblorosas. «Catalina, espera». Mateo intentó tomarla del brazo, pero ella se alejó violentamente. «No me toques. No vuelvas a tocarme». La novia corrió hacia el pasillo lateral, sollozando incontrolablemente. Su madre y sus damas de honor la siguieron, creando una procesión caótica de vestidos pastel y gritos de consternación. El padre Ignacio finalmente encontró su voz. «Creo que es momento de que todos respiremos. Esta situación claramente necesita resolverse, pero quizás no en la casa de Dios. No». Martina dio otro paso hacia Mateo, quien ahora estaba completamente solo frente al altar, desmoronándose ante 300 testigos. Aquí es exactamente donde necesita resolverse. En la casa de Dios, donde las mentiras no pueden esconderse. Patricia caminó hacia Martina, ignorando las miradas de todos los invitados. Cuando llegó frente a ella, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. «Perdóname», la madre de Mateo susurró, tomando las manos manchadas de harina de Martina entre las suyas cubiertas de joyas. «Perdóname por no haber hecho más, por no haber protegido a mi nieto cuando debía hacerlo». «Madre, levántate», Mateo suplicó, pero Patricia lo ignoró completamente. «¿Dónde está Gabriel ahora?», Patricia preguntó, mirando a Martina con ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento genuino. Martina intentó hablar, pero su voz se quebró. Se llevó una mano a los labios, intentando contener los sollozos que amenazaban con desbordarla. «Está afuera», finalmente logró decir. «En el auto. No quise traerlo adentro porque no sabía si tendría el valor de hacer esto». «Tráelo»,
Patricia dijo con firmeza, poniéndose de pie. Por favor, quiero ver a mi nieto. ¿Estás loca? Mateo explotó finalmente, toda su compostura destruida. Esto ya es suficientemente humillante sin traer al niño. Ese niño es tu hijo. Don Carlos intervino, su voz fría como el hielo. Y tienes suerte de que sea en una iglesia, Mateo, porque si fuera en otro lugar, te daría el golpe que te mereces. Varios hombres entre los invitados murmuraron su acuerdo. La marea había cambiado completamente. El novio millonario ya no era el protagonista de un cuento de hadas. Era el villano de una tragedia real. Martina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de harina en su mejilla. No vine aquí a humillarte, Mateo. Vine porque mi hijo tiene 7 años y pregunta todos los días por qué su papá no lo quiere. Vine porque trabajo 16 horas al día en 2 empleos y apenas puedo pagar el alquiler. Vine porque ese anillo que le diste a Catalina vale más que todo lo que he ganado en mi vida trabajando. Sacó otro papel del bolsillo de su delantal. Y vine porque hace 3 meses me llegó esta carta de un banco, informándome que Mateo Salazar solicitó borrar mi nombre de todos los registros relacionados con Gabriel, que quería eliminar cualquier conexión legal entre ustedes. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Es un monstruo. Pobre mujer. ¿Y el niño? Don Carlos arrebató el papel de las manos de Martina, lo leyó rápidamente y se volvió hacia Mateo con una expresión de absoluto desprecio. ¿Intentaste borrar a tu propio hijo de los registros legales? ¿Para qué? ¿Para casarte con Catalina sin que se enterara? Mateo no respondió. Se había dejado caer en los escalones del altar, la cabeza entre las manos. El hombre que minutos atrás era la imagen del éxito y la sofisticación, ahora era un despojo humano destruido por sus propias mentiras. «Quiero conocer a Gabriel», Patricia dijo de nuevo, esta vez con voz que no admitía negación. «Ahora». Martina dudó solo un segundo antes de asentir. Caminó de regreso por el pasillo, sus zapatos gastados haciendo eco en el silencio tenso. Cuando abrió las puertas de la iglesia, todos contuvieron el aliento. Un niño de 7 años entró de su mano. Llevaba pantalones limpios, pero claramente de segunda mano, una camisa que le quedaba ligeramente grande, y zapatos que habían visto mejores días. Pero su rostro era una copia perfecta de Mateo Salazar a esa edad. Los mismos ojos oscuros, la misma nariz, la misma línea de la mandíbula. «Ese es el hijo de Mateo», alguien susurró. «No hay duda posible. Es idéntico». Pobre niño. Gabriel miraba alrededor con ojos grandes y confundidos. «Mami, ¿por qué está toda esta gente mirándome?» «Porque, mi amor». Martina se arrodilló junto a su hijo, abrazándolo con una ternura que partía el corazón. Es hora de que todos sepan la verdad. El niño vio a Mateo sentado en los escalones del altar. Sus ojos se iluminaron con algo entre esperanza y miedo. ¿Ese es mi papá?» El silencio que siguió fue tan pesado que la iglesia parecía a punto de colapsar bajo su peso. Mateo levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No quedaba lugar para negación, para mentiras, para escape. «Sí», susurró, y esa única palabra resonó como un trueno. «Soy tu papá». Gabriel soltó la mano de su madre y comenzó a caminar hacia Mateo con pasos vacilantes. Cada paso era un martillo golpeando el corazón de todos los presentes. Cuando llegó frente a su padre, extendió su mano pequeña. «Mucho gusto, papá. Me llamo Gabriel. Tengo 7 años y soy bueno en matemáticas». Mateo Salazar, el millonario que había construido un imperio de mentiras, finalmente se derrumbó. Tomó la mano de su hijo y lloró como no había llorado en toda su vida adulta. Lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de todo el tiempo perdido. Los flashes de los teléfonos capturaban todo. Para mañana, esto estaría en cada noticiero, en cada portal de internet, en cada conversación. Don Carlos se acercó a Patricia, quien no podía dejar de mirar a su nieto con una mezcla de amor y dolor. «¿Qué vas a hacer?» «Lo correcto», ella respondió con voz firme. «Por primera vez en años, voy a hacer lo correcto». Caminó hacia donde Martina observaba la escena con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Quiero que vengas a mi casa, tú y Gabriel, hoy. Y vamos a hablar sobre cómo arreglar este desastre que mi hijo creó. Señora Patricia, yo no vine aquí buscando caridad. No es caridad». Patricia interrumpió con gentileza.
Es justicia. Y es mi responsabilidad como abuela. Debí haber peleado más fuerte hace años. No voy a cometer el mismo error 2 veces. La boda había terminado. No con arroz y campanas, sino con verdades explosivas y promesas rotas. Pero entre los escombros de la mentira, algo inesperado comenzaba a germinar. Una oportunidad de redención. Y todos los presentes sabían que acababan de presenciar algo que nunca olvidarían. La historia de Martina, Gabriel y Mateo apenas comenzaba. La mansión de Patricia Salazar se alzaba imponente en el barrio más exclusivo de la ciudad, rodeada de jardines perfectamente cuidados y una fuente de mármol que costaba más que la casa donde Martina había crecido. Cuando el auto de Patricia atravesó las puertas de hierro forjado, Gabriel presionó su nariz contra la ventana con asombro infantil. «Mami, ¿esto es un castillo?» Martina apretó la mano de su hijo, sintiendo el peso de 2 mundos chocando. «No, mi amor, es solo una casa grande. Es hermosa», Gabriel susurró con reverencia. Patricia, sentada en el asiento delantero, se volvió hacia atrás con una sonrisa triste. «Era solo una casa hasta ahora, Gabriel, pero contigo aquí tal vez pueda convertirse en un hogar». Mateo iba en su propio auto, siguiéndolas. Había insistido en ir separado, incapaz de enfrentar todavía la mirada de Martina o las preguntas inocentes de su hijo. Don Carlos lo había seguido también, no tanto como apoyo, sino como testigo silencioso de lo que estaba por desarrollarse. Cuando entraron a la casa, Martina sintió que sus zapatos gastados manchaban el mármol italiano del recibidor. Una empleada doméstica de mediana edad, vestida con uniforme impecable, apareció inmediatamente. «Señora Patricia, ¿preparo algo de comer?» «Sí, Carmen, prepara algo especial para mi nieto». Patricia colocó una mano en el hombro de Gabriel, y al decir «mi nieto», su voz se quebró ligeramente. «¿Le gusta? ¿Qué te gusta comer, Gabriel?» El niño miró a su madre buscando permiso antes de responder. Martina asintió con los ojos húmedos. «Me gustan las quesadillas», Gabriel dijo tímidamente. «Y el jugo de naranja». Carmen sonrió con calidez genuina, el tipo de sonrisa que venía de alguien que había criado hijos propios. «Haré las mejores quesadillas que hayas probado, pequeño». Cuando Gabriel se fue con Carmen hacia la cocina, fascinado por los techos altos y las pinturas en las paredes, Patricia condujo a Martina hacia una sala elegante con ventanas que daban a los jardines. Mateo y don Carlos entraron detrás de ellas, el silencio tan pesado que parecía dificultar la respiración. «Siéntate, por favor». Patricia señaló un sofá de cuero que probablemente costaba el salario de 3 meses de Martina. «Prefiero estar de pie», Martina respondió con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No vine aquí a ponerme cómoda. Vine porque necesitaba que la verdad saliera a la luz». Y salió. Don Carlos habló por primera vez desde que dejaron la iglesia. Su tono era duro, dirigido completamente a Mateo. De la peor manera posible, pero salió. Mateo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera pero sin ver realmente nada. Seguía vestido con su traje de novio, pero ahora lucía arrugado y fuera de lugar. Era la imagen perfecta de un hombre destruido. «Necesito entender algo». Patricia se volvió hacia su hijo, y por primera vez en su vida, Mateo escuchó algo en la voz de su madre que nunca había estado ahí antes. Decepción absoluta. «¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer esto?» «No lo sé», Mateo susurró sin voltearse. «Esa no es una respuesta», Patricia gritó, perdiendo la compostura que siempre mantenía. «Tienes un hijo, un niño hermoso que creció sin padre, y tu respuesta es «no lo sé». Madre, por favor, no me llames madre ahora». Las lágrimas corrían por el rostro de Patricia. Una madre cría hijos que saben lo que es la responsabilidad, la decencia. Yo fallé. Claramente fallé contigo. Usted no falló. Martina habló suavemente, sorprendiendo a todos. Usted fue la única que intentó ayudar. Cuando le dije a Mateo que estaba embarazada, él quería que me deshiciera del bebé. Don Carlos soltó una maldición en voz baja. Mateo finalmente se volvió, el rostro descompuesto. Fui a Patricia, Martina continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra como si años de silencio finalmente encontraran escape. Estaba desesperada. Tenía 23 años, trabajaba por un salario mínimo,
y el hombre que decía amarme me había dado dinero para un procedimiento y me había dicho que desapareciera. Patricia se llevó una mano al pecho. Recuerdo ese día. Llegaste a mi oficina, pálida, temblando. Me mostraste los mensajes que Mateo te había enviado. Mensajes donde me llamaba interesada, donde decía que estaba tratando de atrapar a un hombre rico con un embarazo falso. Martina rió amargamente. Pero el embarazo era muy real, y yo nunca quise su dinero. Solo quería que no me dejara sola, y yo le dije que no lo haría. Patricia miró a su hijo con ojos llenos de lágrimas y furia. Le prometí que te ayudaría, que te apoyaría, y obligué a Mateo a hacer lo mismo. ¿Lo obligaste? Don Carlos se volvió hacia Patricia con sorpresa. Le di un ultimátum. Patricia admitió. O se hacía responsable de su hijo, o lo desheredaba. Pensé que eso sería suficiente para que hiciera lo correcto. Y lo hizo. Martina continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por 2 años. Me visitaba cada mes. Traía dinero. Conoció a Gabriel cuando nació. Era distante, sí, pero estaba presente. Yo pensaba que eventualmente nos amaría. El silencio que siguió fue interrumpido por la risa de Gabriel desde la cocina. El sonido puro e inocente contrastaba brutalmente con la tensión de la sala. ¿Qué cambió? Don Carlos preguntó directamente a Mateo. ¿Por qué desapareciste? Mateo finalmente habló, su voz ronca y apenas audible. Conocí a Catalina. Dios mío, Patricia susurró. Era de mi mundo. Mateo continuó, las palabras saliendo como confesión forzada. De nuestra sociedad, de nuestra clase. Sus padres eran socios de negocios importantes. Y yo quería esa vida. La vida perfecta con la esposa perfecta y sin complicaciones. ¿Complicaciones? Martina repitió la palabra con incredulidad y rabia. ¿Así llamas a tu hijo? ¿Una complicación? No fue solo eso. Mateo se volvió finalmente, enfrentando a todos. Sus ojos estaban rojos, su rostro descompuesto. Cada vez que veía a Gabriel, me recordaba mi error, mi fracaso. Cada vez que te veía a ti, Martina, me recordaba que había arruinado mi vida perfecta, antes de que siquiera comenzara. Entonces huiste, don Carlos declaró con disgusto evidente, como un cobarde. Sí, Mateo admitió. Cambié mi número, me mudé, le dije a Catalina que mi madre estaba siendo muy entrometida y necesitábamos distancia, y convencí a Catalina de que nos casáramos rápido antes de que la verdad saliera. Y habrías vivido esa mentira para siempre, Patricia dijo con voz temblorosa. Habrías dejado a tu hijo sin padre, a Martina luchando sola, y a Catalina casándose con una mentira. No puedo justificarlo, Mateo susurró. No hay justificación. La puerta se abrió y Gabriel entró corriendo con un plato de quesadillas en las manos. «Mami, mira. La señora Carmen dice que puedo comer aquí». Todos se obligaron a sonreír, tragándose las lágrimas y la tensión por el bien del niño. «Qué bueno, mi amor». Martina le acarició el cabello. «Come despacio». Gabriel se sentó en el suelo con su plato, pero sus ojos seguían yendo hacia Mateo. Había una mezcla de curiosidad y anhelo en esa mirada que partía el corazón de todos los presentes. «Papá», Gabriel habló con voz pequeña, «¿puedes sentarte conmigo?» Mateo se congeló. Patricia lo miró con expresión que decía claramente, «No te atrevas a decir que no». Lentamente, Mateo caminó hacia donde estaba su hijo y se sentó en el suelo a su lado, el traje de $15,000 arrugándose contra el mármol. Gabriel le ofreció una quesadilla. «Puedes probar si quieres. Están muy buenas». «Gracias». Mateo tomó un pequeño pedazo con manos temblorosas. «¿Sabías que soy bueno en matemáticas?» Gabriel habló entre bocados, su alegría infantil inconsciente del drama que lo rodeaba. «Mi maestra dice que soy el mejor de mi clase. Puedo resolver problemas que otros niños no pueden». «¿En serio?» Mateo logró preguntar, su voz quebrándose. «Sí, mami dice que saqué eso de ti, que eres muy inteligente». Martina se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Patricia se sentó a su lado y tomó su mano. «También me gusta el fútbol», Gabriel continuó, ajeno al corazón rompiéndose de su padre. «Pero no tenemos dinero para que entre al equipo de la escuela. Mami trabaja mucho, ¿sabes? A veces trabaja hasta muy noche y yo me quedo con la señora Lucía, nuestra vecina». «Gabriel, mi amor». Martina intentó intervenir, pero Patricia apretó su mano deteniéndola. «Déjalo hablar», Patricia susurró.
Mateo necesita escuchar esto. Extraño a mami cuando trabaja tanto, Gabriel dijo con inocencia devastadora. A veces llora cuando piensa que estoy dormido. Y una vez la escuché hablar por teléfono con la abuela, diciendo que no sabía cómo íbamos a pagar el alquiler. Cada palabra era un golpe para Mateo. Don Carlos observaba la escena con los brazos cruzados, su expresión dura e implacable. Pero está bien. Gabriel sonrió. Ese tipo de sonrisa resiliente que solo los niños que han conocido dificultades pueden dar. Porque somos un equipo, mami y yo. Siempre nos cuidamos el uno al otro. Gabriel tiene razón. Martina habló, su voz firme a pesar de las lágrimas. Hemos estado solos todos estos años, pero nos las arreglamos. No vine aquí pidiendo caridad o venganza. Vine porque mi hijo merece saber quién es su padre. Merece tener la oportunidad de conocerte, si tú quieres conocerlo. ¿Si quiero? Mateo se volvió hacia ella, lágrimas corriendo por su rostro. He sido un cobarde, un monstruo. Pero mirando a Gabriel ahora, viendo todo lo que me perdí. Dios, Martina, ¿cómo puedes siquiera ofrecerme eso? Porque, a diferencia de ti, Martina respondió con dignidad que llenaba la habitación, yo pienso en lo que es mejor para mi hijo, y mi hijo ha preguntado por su padre cada día de su vida. Ha llorado preguntándose por qué no eras parte de su mundo. Y yo podría odiarte, Mateo. Créeme, hay parte de mí que te odia. Pero hay otra parte que recuerda al hombre del que me enamoré hace 8 años. Ese hombre no existe. Mateo susurró amargamente. Entonces encuéntralo. Patricia intervino con voz firme. Porque ese niño sentado junto a ti merece un padre, no un cobarde que huye de sus errores. Don Carlos se acercó y se arrodilló frente a Mateo y Gabriel. Mateo, te conozco desde hace 15 años. Te vi construir un imperio de negocios desde cero. Eres inteligente, capaz, y cuando quieres algo, no hay nada que te detenga. Pero hoy descubrí que también eres capaz de la peor traición que un hombre puede cometer. Abandonar a su propia sangre. Don Carlos, yo... No he terminado, el hombre mayor lo interrumpió. Pero también creo en la redención. Creo que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Así que aquí está lo que va a pasar. Vas a hacerte responsable de tu hijo. Vas a compensar estos 7 años de ausencia. Y vas a convertirte en el hombre que tu madre pensó que había criado. ¿Y si no puedo? Mateo preguntó con desesperación genuina. ¿Y si soy demasiado egoísta? ¿Demasiado cobarde? Entonces vivirás con esa vergüenza el resto de tu vida. Don Carlos respondió sin piedad. Pero no lo permitiremos. Patricia, Martina, yo, todos vamos a asegurarnos de que hagas lo correcto. No por ti, sino por Gabriel. El niño, que había estado escuchando sin entender completamente la conversación adulta, tocó el brazo de Mateo tímidamente. «Papá, ¿estás triste?» Mateo miró los ojos inocentes de su hijo, tan parecidos a los suyos, y algo dentro de él se fracturó completamente. No era solo culpa o vergüenza. Era el peso terrible de darse cuenta de todo lo que había perdido. 7 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras sonrisas. 7 años de ser padre, de ser amado incondicionalmente por alguien que no pedía nada más que presencia. Sí, Mateo admitió, su voz rota. Estoy muy triste, porque cometí un error terrible y no sé cómo arreglarlo. Mi maestra dice que todos cometemos errores, Gabriel dijo con sabiduría infantil. Pero lo importante es decir perdón y hacerlo mejor. Patricia sollozó abiertamente ahora. Carmen, que había estado observando desde la puerta, se limpiaba las lágrimas con el delantal. Mateo extendió los brazos vacilantes hacia su hijo. ¿Puedo abrazarte? Gabriel no dudó. Se lanzó a los brazos de su padre con la confianza absoluta que solo los niños poseen. Y Mateo lo abrazó como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. Lloró contra el cabello de su hijo, años de mentiras y cobardía derramándose en ese abrazo. Lo siento, Mateo susurró una y otra vez. Lo siento tanto, Gabriel. Lo siento, Martina. Lo siento, madre. Lo siento. Martina lloraba en silencio, abrazada por Patricia. Don Carlos se volteó, limpiándose discretamente los ojos con el dorso de la mano. Esto no arregla nada. Martina finalmente habló, su voz firme a pesar de las lágrimas. Un abrazo y disculpas no compensan 7 años de ausencia. Tienes razón. Mateo se separó suavemente de Gabriel, mirando a Martina con ojos rojos.
No lo arregla, pero es un comienzo. Y juro, por mi vida, que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para compensar el tiempo perdido. No quiero promesas vacías. Martina se puso de pie, su delantal rojo manchado de harina todavía un recordatorio de los dos mundos chocando. Ya me las hiciste antes. Esta vez será diferente. Patricia intervino, poniéndose de pie también. Porque esta vez yo me aseguraré personalmente. Martina, quiero que tú y Gabriel se muden aquí. ¿Qué? Martina retrocedió sorprendida. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Patricia continuó. Y mi nieto merece crecer en un ambiente donde tenga todo lo que necesita. Educación, estabilidad, familia. No puedo aceptar eso. Martina negó con la cabeza vigorosamente. No vine aquí buscando. No lo estás buscando. Te lo estoy ofreciendo. Patricia tomó las manos de Martina entre las suyas. Por favor, déjame hacer esto por mi nieto. Por ti, que has cargado esta responsabilidad sola durante años. No es caridad, es justicia. Don Carlos asintió. Patricia tiene razón. Y Mateo, vas a establecer un fondo fiduciario para Gabriel. Educación completa, desde ahora hasta la universidad. Todo. Ya lo había pensado, Mateo dijo limpiándose el rostro. Y más. Quiero compensar todo el apoyo que debí haber dado estos años. El dinero no es suficiente, Martina dijo con firmeza. Gabriel no necesita un padre rico. Necesita un padre presente. Lo sé. Mateo se puso de pie, mirando a su hijo que lo observaba con esperanza. Y voy a estar presente. No sé cómo ser padre, Martina. Nadie me enseñó. Pero voy a aprender. ¿Eso significa que vas a visitarnos? Gabriel preguntó con ojos brillantes de emoción. Sí. Mateo se arrodilló frente a su hijo, tomando sus manos pequeñas. Voy a visitarte. Y vamos a hacer cosas juntos. Lo que tú quieras. ¿Podemos jugar fútbol? Podemos jugar fútbol. ¿Y puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas? Puedo ayudarte con tu tarea. ¿Y vas a quedarte a cenar a veces? La pregunta era tan simple, tan inocente, pero golpeó a todos como un martillo, porque revelaba lo que Gabriel realmente quería. No riqueza, no juguetes caros, sino tiempo, presencia, amor. Voy a quedarme a cenar todas las veces que me lo permitan. Mateo miró a Martina buscando permiso. Martina dudó. Cada instinto le decía que no confiara, que protegiera a su hijo de otra posible decepción. Pero mirando la esperanza en los ojos de Gabriel, no pudo negarse. Puedes venir, dijo finalmente. Pero Gabriel es mi prioridad. Si empiezas esto y luego desapareces otra vez, juro que no habrá más oportunidades. No desapareceré, Mateo prometió. Nunca más. Patricia abrazó a ambos. Vamos a hacer que esto funcione. Como familia. Tal vez no tradicional, tal vez rota y complicada, pero familia al fin. Carmen apareció en la puerta nuevamente. Perdón por interrumpir, pero preparé más comida. ¿Todos se quedan a cenar? Gabriel saltó emocionado. Sí, una cena familiar, como en las películas. Y así, entre lágrimas y corazones rotos que comenzaban a sanar, 5 personas se sentaron alrededor de una mesa que nunca había conocido verdadero calor familiar. No era perfecto, no borraba el pasado, pero era un comienzo. Un comienzo donde la verdad, por dolorosa que fuera, había abierto la puerta a algo que Mateo nunca supo que necesitaba, la oportunidad de ser padre. Y mientras Gabriel reía contando historias de su escuela, mientras Martina permitía que Patricia la tratara con la ternura de una madre, mientras don Carlos observaba con aprobación discreta, y mientras Mateo intentaba torpemente aprender a conectar con su hijo, todos sabían que el camino sería difícil, pero por primera vez en años había esperanza. 3 semanas habían pasado desde el día que cambió todo. 3 semanas en las que la historia se había vuelto viral de maneras que nadie pudo anticipar. Los videos de Martina irrumpiendo en la boda habían acumulado más de 50 millones de reproducciones. Hashtags como Puma Justicia para Gabriel y Puma Padre Cobarde dominaban las redes sociales. Y Mateo Salazar había descubierto algo aterrador. El juicio público era mucho más cruel que cualquier corte legal. La sede de Empresas Salazar, un edificio de cristal de 20 pisos en el corazón financiero de la ciudad, se había convertido en zona de protestas. Cada mañana, grupos de madres solteras se reunían afuera con pancartas que decían: «Los hijos no son complicaciones, y la responsabilidad no es opcional».
Los medios acampaban permanentemente, esperando cualquier declaración, cualquier movimiento. Mateo llegaba ahora por el estacionamiento subterráneo, evitando las cámaras. Pero no podía evitar las miradas de sus propios empleados. El respeto que antes recibía había sido reemplazado por algo entre lástima y desprecio. «Buenos días, señor Salazar». Su secretaria Laura lo saludó cuando entró a su oficina del piso 19. Había trabajado para él durante 6 años, siempre profesional, siempre distante. Pero ahora su tono era diferente, más frío. «Buenos días, Laura. ¿Algún mensaje?» 32. Ella le entregó una carpeta gruesa. «La mayoría de clientes preguntando si van a continuar haciendo negocios con usted. 5 reporteros solicitando entrevistas. Y 3 amenazas de demanda». Mateo se dejó caer en su silla de cuero, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Amenazas de demanda. 2 exempleadas alegando que las despidió cuando quedaron embarazadas. Y un ex socio diciendo que lo estafó en un trato hace 5 años. Eso es ridículo. Esos casos ni siquiera... No importa si son verdad o no. Laura lo interrumpió. Y por primera vez en 6 años, su voz tenía un filo. Su reputación está destruida, señor Salazar. La gente ve esos videos y piensa, si pudo abandonar a su propio hijo, ¿qué más es capaz de hacer? La verdad de esas palabras golpeó a Mateo como un puñetazo. Se había convertido en el villano perfecto para el público, el millonario sin corazón que abandonó a su familia por conveniencia. «Laura», Mateo habló despacio, eligiendo las palabras con cuidado. «¿Tú tienes hijos?» Ella pareció sorprendida por la pregunta. «2. Una niña de 5 y un niño de 8. ¿Alguna vez te ha tocado hacerlo sola?» Laura dudó, después asintió lentamente. «Su padre nos dejó cuando mi hija tenía 6 meses. Dijo que no estaba listo para ser padre, que había arruinado su vida». El silencio que siguió fue pesado con significado. Mateo entendió entonces por qué las miradas de Laura habían sido particularmente duras. «Lo siento», él dijo finalmente, «por lo que viviste y por ser exactamente el tipo de hombre que te hizo sufrir». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, pero las contuvo profesionalmente. «Mi hijo pregunta por su papá todos los días. Le digo que está trabajando lejos, pero sé que algún día voy a tener que decirle la verdad. Y me aterra pensar en cómo lo va a lastimar. Gabriel me preguntó anoche por qué no estuve ahí cuando nació». Mateo admitió, su voz quebrándose. «¿Sabes qué pude decirle?» «Nada». «No hay explicación que justifique eso». Laura se limpió discretamente una lágrima. «Señor Salazar, voy a ser honesta. Cuando vi esos videos sentí rabia. Quise renunciar. Pero después vi el video de usted abrazando a Gabriel en la casa de su madre. Y vi algo que me dio esperanza». «¿Qué viste?» «Vi a un hombre roto. Y los hombres rotos pueden reconstruirse si realmente lo desean. Mi ex nunca se rompió. Nunca sintió remordimiento. Usted sí. Eso tiene que significar algo». Antes de que Mateo pudiera responder, el teléfono de su escritorio sonó. Era su línea privada, la que solo su familia conocía. «¿Madre?» «Mateo, necesito que vengas a casa ahora mismo». La voz de Patricia sonaba tensa, preocupada. «¿Qué pasó? ¿Está bien Gabriel?» «Gabriel está bien. Pero Martina, ven rápido». Cuando Mateo llegó a la mansión 20 minutos después, encontró una escena que lo desconcertó. Gabriel estaba en el jardín jugando con don Carlos, quien aparentemente había decidido convertirse en abuelo honorario del niño. Pero adentro, en la sala principal, Martina estaba sentada en el sofá rodeada de papeles legales, con Patricia a su lado y 3 abogados de aspecto serio frente a ellas. «¿Qué está pasando?» Mateo entró, confundido. Uno de los abogados se puso de pie. «Señor Salazar, soy el licenciado Ramírez. Represento a la señorita Martina Torres en un asunto delicado». «¿Asunto delicado?» Mateo miró a Martina, quien evitaba su mirada. «¿Me estás demandando?» «No es una demanda». Patricia intervino rápidamente. «Es protección legal». ¿Protección de qué?» Martina finalmente levantó la vista, y Mateo vio que había estado llorando. «De Catalina». El nombre cayó como una bomba. En las últimas 3 semanas Catalina había desaparecido completamente. No había dado entrevistas, no había hecho declaraciones públicas. Mateo había asumido que estaba procesando la humillación privadamente. «¿Qué tiene que ver Catalina con esto?», Mateo preguntó,
sintiendo un nudo formarse en su estómago. El licenciado Ramírez sacó un documento de su portafolio. Ayer, la señorita Montes presentó una demanda contra su cliente, señor Salazar, por fraude matrimonial y daño emocional. Está solicitando una compensación de 30 millones de pesos. ¿Qué? Mateo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pero nunca nos casamos. La boda se canceló. Exactamente su punto. El abogado continuó. Alega que usted la engañó deliberadamente, que ocultó información material que habría afectado su decisión de casarse, y que la humilló públicamente frente a 300 testigos. Tiene un caso bastante sólido, debo admitir. Pero hay más. Patricia habló, su voz temblorosa. Catalina también está amenazando con demandar a Martina. ¿A Martina? Mateo se volvió hacia ella. ¿Por qué? Por difamación e intrusión maliciosa. El licenciado Ramírez explicó. Alega que la señorita Torres arruinó su boda intencionalmente, que hizo acusaciones públicas sin pruebas y que causó daño emocional severo. Eso es absurdo. Mateo explotó. Martina dijo la verdad. Yo soy el culpable de todo esto. La verdad no siempre es defensa suficiente cuando se trata de cómo y dónde se revela. El abogado dijo con paciencia profesional. La señorita Montes tiene fotos de lesiones autoinfligidas por estrés, tiene documentación de tratamiento psicológico y tiene 300 testigos que vieron cómo su día más importante fue destruido públicamente. Martina se cubrió el rostro con las manos. No puedo pagar una demanda. Apenas puedo pagar mis gastos básicos. Por eso estoy aquí. Patricia tomó la mano de Martina. Voy a pagar los mejores abogados. No voy a permitir que Catalina te lastime por hacer lo correcto. No. Martina se apartó suavemente. No puedo aceptar eso, Patricia. Ya me has dado demasiado. No es demasiado. Es lo mínimo que mereces. La puerta del jardín se abrió y Gabriel entró corriendo, con don Carlos siguiéndolo más despacio. El niño se detuvo en seco cuando vio la tensión en la sala. ¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando, mami? Todos se apresuraron a componer expresiones más alegres, pero Gabriel era demasiado perceptivo. Se acercó a su madre y la abrazó con fiereza protectora. No llores, mami. Sea lo que sea, vamos a estar bien. Siempre estamos bien. Esas palabras simples, dichas con fe infantil absoluta, quebraron algo en Mateo. Ver a su hijo de 7 años consolando a su madre, siendo él fuerte cuando los adultos se derrumbaban, era una imagen que se grabaría en su alma para siempre. Gabriel tiene razón. Mateo habló con voz firme, tomando una decisión. Van a estar bien, porque voy a arreglar esto. ¿Cómo? Martina preguntó con escepticismo. Voy a hablar con Catalina, personalmente. Mateo, no creo que sea buena idea, Patricia advirtió. Su abogado específicamente dijo que no hay comunicación directa. No me importa. Esto es entre Catalina y yo. Martina no tiene nada que ver. Gabriel no tiene nada que ver. Voy a asegurarme de que Catalina lo entienda. La familia Montes vivía en una residencia aún más ostentosa que la de Patricia. Era una propiedad de estilo colonial con jardines que parecían salidos de una revista y seguridad privada en la entrada. Cuando Mateo llegó, los guardias lo reconocieron inmediatamente. Señor Salazar, no está en la lista de visitantes permitidos. Dígale a Catalina que estoy aquí. Si no quiere verme, me iré. Pero merece escuchar lo que tengo que decir. Después de una llamada tensa, los guardias lo dejaron pasar con expresiones que claramente indicaban que pensaban que era una pésima idea. Catalina lo esperaba en la terraza trasera, con vista a una piscina infinita que reflejaba el cielo azul. Vestía ropa casual pero elegante, el cabello perfectamente arreglado, el maquillaje impecable. Pero sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. «Tienes exactamente 5 minutos», ella dijo sin voltearse, su voz fría como el hielo. «Después, voy a pedirle a seguridad que te saque. Catalina, vine a pedirte que retires la demanda contra Martina». «¿Eso es todo?» Ella se volvió, y la furia en su rostro era palpable. «¿Ni siquiera vas a empezar con una disculpa?» «Tienes razón. Lo siento. Siento haberte mentido, haberte engañado, haberte humillado. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Tienes razón. No las hay». Catalina se acercó, y Mateo vio que temblaba de emoción contenida. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que he vivido estas 3 semanas? Puedo imaginarlo». «No, no puedes». Las lágrimas comenzaron a caer.
arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Me convertí en la novia estúpida, la mujer que no sabía que su prometido tenía un hijo secreto. Los memes, Mateo. Hay miles de memes burlándose de mí. ¿Cómo no sabías? ¿Eres tonta o te haces? Lo sé, y es injusto. Tú eres la víctima aquí también. ¿También? Catalina soltó una risa amarga. ¿Vas a compararme con tu amante? No era mi amante. Es la madre de mi hijo. «No me importa qué es», Catalina gritó, perdiendo toda compostura. «Me mentiste durante 2 años. Me hiciste creer que íbamos a construir una vida juntos. Planeamos hijos, Mateo. Hablamos de tener familia. Y todo ese tiempo tenías un hijo que habías abandonado». «Sí, y fue imperdonable. ¿Y crees que disculparte lo arregla? ¿Crees que pedirme que retire la demanda va a devolverme mi dignidad?» Mateo respiró profundo. «No. Nada de lo que haga va a arreglar el daño que te causé. Pero Martina no te hizo nada. Solo dijo la verdad. Si quieres demandar a alguien, demándame a mí. Toma todo lo que quieras. 30 millones, 50 millones, toda mi empresa si eso te hace sentir mejor. Pero deja a Martina y a Gabriel fuera de esto. ¿Por qué debería?» Catalina se limpió las lágrimas bruscamente. «¿Por qué debería mostrar misericordia cuando nadie me la mostró a mí? Porque tú no eres como yo», Mateo respondió con honestidad brutal. «Tú no eres el tipo de persona que lastima a los inocentes. Conocí tu corazón, Catalina. Sé que eres mejor que yo. No me halagues ahora. No es halago, es verdad. Durante el tiempo que estuvimos juntos, vi tu bondad. La forma en que tratabas a los meseros, a los empleados, a las personas que otros de nuestro círculo ignoraban. Eso era real. Y esa Catalina, la que yo conocí, no lastimaría a una mujer que solo está tratando de proteger a su hijo». Catalina se volvió hacia la piscina, abrazándose a sí misma. «¿Alguna vez me amaste? ¿O siempre fui solo? ¿Conveniente?» La pregunta era devastadora en su simplicidad. Mateo podría haber mentido. Habría sido más fácil, pero ya había mentido suficiente. «Te aprecié. Disfruté nuestro tiempo juntos. Pero amor verdadero. No sé si alguna vez supe qué era eso. Al menos eres honesto ahora», ella dijo amargamente, «aunque llega 3 años tarde». «Lo sé». Catalina se volvió finalmente, mirándolo directamente. «¿La amas a ella? ¿A Martina?» «Es complicado. Esa no es una respuesta». Mateo luchó con las palabras. «No sé qué siento. Hace 8 años pensé que la amaba, pero estaba más asustado de las consecuencias que emocionado por el futuro. Y eso probablemente significa que nunca fue amor real. Y ahora siento respeto, admiración, por la manera en que crió a nuestro hijo sola, por su fuerza, por su dignidad. Y siento vergüenza, tanta vergüenza que a veces no puedo respirar». Catalina observó su rostro por un largo momento. «Tus 5 minutos terminaron». «Catalina, por favor, voy a pensar en lo de la demanda». Ella lo interrumpió. «No te prometo nada, pero lo voy a pensar. Gracias. No me agradezcas todavía. Y Mateo, no vuelvas aquí. No puedo verte y no odiarte. Al menos no todavía». Mateo asintió entendiendo. Mientras caminaba de regreso por los jardines perfectamente cuidados, sintió una vibración en su bolsillo. Un mensaje de Laura, su secretaria. «Emergencia en la oficina. Los accionistas convocaron reunión de emergencia. Vienen, por supuesto». El mundo de Mateo continuaba desmoronándose, pero por primera vez no estaba huyendo. Estaba enfrentando las consecuencias. Esa noche, la familia improvisada se reunió en la mansión de Patricia. Gabriel dormía arriba después de una cena alegre donde había contado cada detalle de su día en la escuela. Ahora los adultos se sentaban en la sala, el peso de los problemas presionando sobre todos. «Los accionistas quieren que renuncies». Don Carlos había estado en la reunión. «Dicen que tu imagen está dañando a la empresa». «Tienen razón», Mateo admitió. «Las acciones cayeron 30% desde que los videos se volvieron virales». «¿Vas a renunciar?», Patricia preguntó con preocupación. «No lo sé. La empresa es lo único que tengo». «Bueno», miró hacia las escaleras donde Gabriel dormía. «Lo único que tenía. Puedes reconstruir». Martina habló suavemente. Había estado callada toda la noche. «Las empresas, las reputaciones, esas cosas se pueden reconstruir». «¿Y la confianza?», Mateo la miró.
Eso también se puede reconstruir, con tiempo, con acciones, no solo palabras. Hablé con Catalina hoy. Lo sé. Me llamó. Todos se voltearon sorprendidos. ¿Catalina te llamó? Patricia preguntó incrédula. Martina asintió. Dijo que podía entender por qué hice lo que hice. Que si estuviera en mi lugar, probablemente habría hecho lo mismo. No retiró la demanda, pero dijo que no la presionaría agresivamente. Es un comienzo, don Carlos comentó. También dijo algo más. Martina continuó, mirando a Mateo directamente. Dijo que vio algo en ti que nunca había visto antes, remordimiento real, y que esperaba que no lo desperdiciaras. No lo voy a desperdiciar, Mateo prometió. No sé cómo arreglar todo esto. No sé cómo recuperar mi empresa, mi reputación, o cómo ser el padre que Gabriel merece. Pero voy a intentarlo, cada día, por el resto de mi vida. Patricia se limpió las lágrimas. Tu padre estaría orgulloso de escucharte decir eso. Papá habría estado avergonzado de lo que hice, Mateo corrigió. Pero tal vez si empiezo ahora, si realmente me comprometo, algún día pueda mirarlo en el cielo sin sentir tanta vergüenza. Don Carlos se puso de pie, extendiendo su mano hacia Mateo. Entonces empieza mañana. Enfrenta a esos accionistas. Pelea por tu empresa. Pero esta vez, pelea con honor. Mateo estrechó la mano del hombre mayor. ¿Vas a apoyarme? ¿Incluso después de todo lo que saben ahora? Voy a apoyar al hombre que estás tratando de convertirte, no al que fuiste. Cuando todos se fueron a dormir, Mateo subió las escaleras silenciosamente. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Gabriel. Estaba entreabierta. Dentro, su hijo dormía abrazando un oso de peluche gastado, probablemente el único juguete que Martina había podido comprarle durante años. Mateo entró despacio, sentándose en la silla junto a la cama. Observó el rostro pacífico de Gabriel, tan parecido al suyo, y sintió algo que nunca había experimentado antes. No era orgullo exactamente, era algo más profundo. Era la comprensión terrible y hermosa de que este niño era parte de él, que habían perdido 7 años que nunca recuperarían, pero que el futuro todavía era posible. Te prometo, Mateo susurró en la oscuridad, que voy a ser el padre que mereces. No sé cómo, no sé si alguna vez seré suficiente, pero voy a intentarlo. Por el resto de mi vida, voy a intentarlo. Gabriel se movió en su sueño, murmurando algo inaudible. Mateo extendió la mano temblorosa y tocó suavemente el cabello de su hijo. Y en ese momento, sentado en la oscuridad junto a la cama del niño que había abandonado, Mateo Salazar finalmente entendió lo que había perdido, y juró que nunca volvería a perderlo. El camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero por primera vez en su vida estaba listo para caminarlo. La sala de juntas del piso 20 de Empresas Salazar estaba repleta con los 15 accionistas principales. Todos habían llegado temprano esa mañana, sus rostros mostrando una mezcla de preocupación, enojo y determinación. En la cabecera de la mesa de caoba estaba vacía la silla que normalmente ocupaba Mateo. Cuando él entró exactamente a las 9 en punto, el silencio fue absoluto. Ya no llevaba sus trajes italianos impecables. Había elegido algo más simple, más humilde, y por primera vez en años, no entró con la arrogancia del hombre que controlaba la sala. Entró como alguien que sabía que estaba a punto de pelear por su vida profesional. Buenos días. Mateo saludó tomando asiento. Sé por qué están aquí, y tienen todo el derecho. Roberto Esquivel, el accionista mayor con 20% de las acciones, se puso de pie. Era un hombre de 60 años, conservador hasta la médula, con reputación de ser implacable en los negocios. Mateo, esta empresa ha perdido cientos de millones en valor desde que tu situación personal se hizo pública. Clientes están cancelando contratos. Socios están retirándose. Y cada día que pasa, el daño empeora. Lo sé. ¿Lo sabes? Intervino Carmen Vega, una mujer de 50 años que había invertido en la empresa desde el principio. Sabes que tengo empleados que dependen de esta compañía, familias que confían en los dividendos para vivir, ¿y todo está en riesgo por tus decisiones personales? Sí, lo sé, y asumo completa responsabilidad. ¿Responsabilidad? Roberto golpeó la mesa con el puño. Ya es tarde para responsabilidad. Necesitamos acción. Necesitamos que renuncies. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Mateo podía ver en sus rostros que la decisión ya estaba tomada.
Esta reunión era solo una formalidad. Antes de que voten, Mateo habló con voz firme. Quiero mostrarles algo. Sacó una carpeta de su portafolio y comenzó a distribuir documentos. Los accionistas los tomaron con expresiones confundidas. ¿Qué es esto?, Carmen preguntó mientras leía. Es un plan de reestructuración completo. En las últimas 3 semanas, mientras el mundo me juzgaba, yo trabajaba. Contacté a cada cliente que nos abandonó. Hablé con cada socio que se retiró. Y propuse algo diferente. ¿Diferente cómo?, Roberto preguntó con escepticismo. Transparencia total. Vamos a ser la primera empresa de nuestra industria en implementar estándares de responsabilidad personal para ejecutivos, auditorías de conducta, políticas de apoyo familiar, subsidios para padres solteros entre nuestros empleados. Estás bromeando, alguien murmuró. No bromeo. Y aquí está lo interesante. Mateo pasó otro documento. 14 de los 20 clientes que nos abandonaron dijeron que regresarían si implementamos estos cambios. Dicen que el público está observando. Y si mostramos que estamos dispuestos a cambiar realmente, podríamos convertir esta crisis en oportunidad. Carmen leyó cuidadosamente, su expresión pasando de enojo a sorpresa. Esto es ambicioso, es necesario, y hay más. Mateo respiró profundo. Voy a donar 50% de mi salario personal durante los próximos 5 años a una fundación para padres solteros. Voy a establecer un programa de becas en nombre de mi hijo Gabriel para niños de familias monoparentales. Eso suena a relaciones públicas. Roberto desestimó con un gesto. Lo es, Mateo admitió. Pero también es lo correcto. Miren, no puedo cambiar lo que hice. No puedo borrar los últimos 7 años. Pero puedo usar esta situación terrible para hacer algo bueno, para ayudar a otras familias que están pasando lo que Martina pasó. ¿Y crees que eso va a restaurar la confianza?, Carmen preguntó. No inmediatamente, pero con tiempo, con acciones consistentes. Creo que podemos recuperarnos, más fuertes que antes. Roberto se recostó en su silla, estudiando a Mateo con ojos penetrantes. Has cambiado. La última vez que nos reunimos, antes de todo esto, eras arrogante, prepotente. Hoy eres diferente. Hoy soy un hombre que finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias y que el éxito sin integridad es solo una ilusión. La puerta de la sala se abrió inesperadamente. Laura, la secretaria, entró con expresión urgente. Disculpen la interrupción, pero hay alguien aquí que insiste en hablar con los accionistas. ¿Quién?, Roberto preguntó con irritación. Martina entró a la sala, vestida con un traje simple pero digno que Patricia claramente le había ayudado a elegir. Su presencia causó un silencio de shock absoluto. «Señorita Torres», Carmen fue la primera en recuperar la voz. «¿Qué hace aquí?» «Vine a hablar por Mateo», Martina dijo, su voz temblando ligeramente pero firme. «Sé que no tengo derecho. No soy accionista, no soy empleada, pero soy la persona más afectada por las decisiones de este hombre, y creo que merezco ser escuchada». «Martina, no tienes que hacer esto». Mateo se puso de pie. «Sí tengo que hacerlo». Ella lo miró directamente. «Porque si hay algo que estas semanas me enseñaron, es que el silencio no protege a nadie». Se volvió hacia los accionistas. «Mateo Salazar arruinó mi vida hace 7 años. Me dejó embarazada y desapareció. Me dejó criando a nuestro hijo sola, trabajando 2 empleos, eligiendo entre pagar el alquiler o comprar medicina. Tengo todo el derecho del mundo de odiarlo». Los accionistas escuchaban con absoluta atención. «Pero también he visto algo en estas últimas semanas. He visto a un hombre enfrentando sus errores. He visto a un padre intentando torpemente conectar con un hijo que no conoce. He visto remordimiento real. Con respeto, señorita Torres». Roberto intervino. «El remordimiento no paga las pérdidas de esta empresa». «Tiene razón. Pero la redención sí. Hay millones de personas siguiendo esta historia. Millones que están esperando ver qué pasa después. Si Mateo es despedido, la narrativa se convierte en «el millonario pagó las consecuencias pero no cambió nada». Pero si se queda, si realmente implementa estos cambios, la historia se convierte en «un hombre cayó pero se levantó mejor». ¿Y usted confía en que lo hará?, Carmen preguntó. Martina dudó, y esa honestidad fue más poderosa que cualquier respuesta rápida. «No confío completamente. No todavía. Pero le estoy dando la oportunidad de demostrarlo. Y creo que su empresa debería hacer lo mismo». «Señorita Torres». Roberto se puso de pie.
Aprecio su valentía al venir aquí, pero esto es una decisión de negocios. Lo entiendo, pero los negocios los hacen personas, y las personas responden a historias de redención. Despidan a Mateo si quieren. Pero pregúntense, ¿qué envía ese mensaje? ¿Que no creemos en segundas oportunidades? ¿Que los errores son imperdonables? Martina caminó hacia la puerta. Después, se volvió una última vez. Mi hijo Gabriel pregunta por su padre todos los días, y está viendo cómo el mundo lo trata. Está aprendiendo sobre justicia, sobre perdón, sobre consecuencias. La decisión que tomen hoy no solo afecta a esta empresa, afecta a un niño de 7 años que está tratando de entender por qué su papá no estuvo ahí. Cuando Martina salió, el silencio en la sala era absoluto. 2 horas después, cuando la votación finalmente terminó, Mateo seguía siendo CEO, pero con condiciones estrictas. 6 meses de prueba. Implementación completa del plan de transparencia. Supervisión directa de don Carlos como nuevo presidente de la Junta. Cuando Mateo salió de la sala, encontró a Martina esperando en el pasillo. No tenías que hacer eso. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Martina lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor pero que aún guardaban esperanza. Porque Gabriel merece ver que su padre puede cambiar, y porque, a pesar de todo, creo que hay algo bueno en ti que vale la pena salvar. No sé si lo hay. Yo tampoco. Pero vamos a descubrirlo juntos. Esa tarde, en el pequeño apartamento que Martina aún mantenía a pesar de la oferta de Patricia, ella se sentó con Gabriel mientras él hacía la tarea. Mami, ¿por qué fuiste a ver a papá en su trabajo? Porque a veces, cuando alguien está tratando de ser mejor, necesita apoyo. Como cuando tú me ayudas con las matemáticas difíciles. Martina sonrió, acariciando el cabello de su hijo. Exactamente como eso. ¿Papá va a vivir con nosotros algún día? La pregunta era inevitable, pero aún así golpeó a Martina como un puñetazo. No lo sé, mi amor. Las cosas son complicadas entre adultos. ¿Lo amas? Esa es una pregunta difícil. La maestra dice que el amor es cuando quieres que alguien sea feliz incluso si eso no te incluye a ti. Martina miró a su hijo con asombro. Tu maestra es muy sabia. ¿Entonces lo amas? Quiero que sea feliz. Quiero que sea un buen padre para ti. Y quiero que sea una buena persona. ¿Eso cuenta como amor? Gabriel pensó muy seriamente. Creo que sí. En su oficina, ahora vigilada y condicionada, Mateo miraba la ciudad a través de las ventanas de cristal. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Canal 5 quiere hacerle una entrevista en vivo. Dicen que es su oportunidad de contar su lado de la historia. Mateo dudó. Una entrevista en vivo era arriesgado. Cualquier error sería magnificado. Pero tal vez era necesario. Acepta, pero con una condición. Quiero que Martina esté ahí también. 3 días después, el estudio de televisión estaba lleno de cámaras, luces y una audiencia en vivo de 200 personas. La conductora, Adriana Castillo, era conocida por sus entrevistas directas y sin filtro. Mateo y Martina se sentaron en sillas separadas, conscientes de las cámaras capturando cada expresión, cada gesto. Buenas noches. Adriana comenzó con su voz profesional. Esta noche tenemos a los protagonistas de la historia que ha captivado a la nación. Mateo Salazar y Martina Torres. Bienvenidos. Gracias por tenernos. Mateo respondió, su voz sorprendentemente calmada. Vamos directamente al punto. Adriana no perdió tiempo. Mateo, el público te ve como el villano, el millonario sin corazón que abandonó a su hijo. ¿Qué tienes que decir? Que tienen razón. La respuesta directa sorprendió incluso a Adriana. ¿No vas a defenderte? No hay defensa para lo que hice. Abandoné a mi hijo. Abandoné a la madre de mi hijo. Intenté borrar ese capítulo de mi vida como si nunca hubiera existido. Y eso es imperdonable. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Mateo respiró profundo. Porque era egoísta, cobarde. Pensaba que mi vida perfecta era más importante que las vidas que estaba destruyendo. Y estaba equivocado. Adriana se volvió hacia Martina. Señorita Torres, usted vivió 7 años criando a Gabriel sola. ¿Cómo se siente ahora que Mateo está tratando de ser parte de su vida? Cautelosa. Martina admitió. Esperanzada. Asustada. Todo al mismo tiempo. ¿Le ha perdonado? Perdonar es un proceso, no un momento. Cada día que lo veo esforzándose con Gabriel, cada vez que cumple una promesa, perdono un poco más. Pero olvidar es imposible.
Mateo, Adriana continuó, hay quienes dicen que todo esto es solo relaciones públicas, que estás haciendo esto para salvar tu imagen. Hay algo de verdad en eso, Mateo admitió, sorprendiendo nuevamente a todos. Claro que me importa mi imagen. Claro que quiero que mi empresa sobreviva. Pero eso no hace que mi remordimiento sea menos real. Puedo tener motivos mixtos y aún así estar genuinamente arrepentido. ¿Y qué le dirías a los padres que están viendo esto ahora? ¿Los que también han abandonado a sus hijos? Mateo miró directamente a la cámara. Que nunca es tarde para volver. Que el orgullo no vale más que el amor de tu hijo. Que cada día que pasa es un día más que pierdes. Y que ningún trabajo, ningún dinero, ninguna imagen pública vale más que sostener a tu hijo y decirle que lo amas. Su voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, frente a millones de espectadores. Perdí 7 años, continuó. 7 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras sonrisas. Nunca voy a recuperar eso. Y viviré con ese arrepentimiento cada día de mi vida. Pero voy a asegurarme de no perder ni un día más. Adriana se volvió hacia Martina. ¿Qué le gustaría decirle a las madres solteras que están viendo? Martina se limpió sus propias lágrimas. Que su fuerza es real. Que criar a un hijo sola es el trabajo más difícil del mundo y que lo están haciendo increíble. Que sus hijos ven su sacrificio, incluso si no pueden expresarlo todavía. Y que merecen apoyo, respeto y reconocimiento. ¿Y a Mateo? ¿Qué le dirías en este momento? Martina se volvió hacia él, sus ojos encontrándose por primera vez en toda la entrevista. Que no espero perfección, espero esfuerzo consistente. Espero que cuando Gabriel necesite a su padre, estés ahí. Espero que cuando sea difícil, cuando sea inconveniente, no desaparezcas otra vez. No desapareceré, Mateo prometió. Te lo juro. Las promesas son fáciles. Martina respondió con suavidad. Las acciones son lo que cuenta. La entrevista continuó por 30 minutos más, cada pregunta más profunda, cada respuesta más reveladora. Cuando terminó, el estudio estaba en silencio absoluto. Incluso el equipo de cámaras tenía lágrimas en los ojos. Cuando las cámaras se apagaron, Adriana se acercó a ambos. Esa fue la entrevista más honesta que he hecho en 20 años de carrera. Gracias por darnos el espacio, Martina respondió. Afuera del estudio, una multitud se había reunido. Pero esta vez no eran protestantes enojados. Eran madres solteras con sus hijos, padres que habían cometido los mismos errores que Mateo, familias rotas buscando esperanza. Una mujer se acercó a Martina, sosteniendo a una niña pequeña. Gracias, dijo con voz emocionada. Gracias por mostrarnos que podemos sobrevivir esto. Tú ya eres fuerte, Martina le respondió, abrazándola. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Un hombre mayor se acercó a Mateo. Abandoné a mi hijo hace 15 años. Después de verte hoy, voy a buscarlo. Voy a intentarlo. Hazlo. Mateo le apretó el hombro. Antes de que sea demasiado tarde. Mientras caminaban hacia el auto, Martina sintió algo cambiar. No era perdón completo. No era confianza restaurada. Pero era posibilidad. ¿Quieres venir a cenar? Preguntó. Gabriel te está esperando. Mateo sonrió, y por primera vez en semanas, fue una sonrisa genuina. Me encantaría. Y mientras manejaban hacia el apartamento modesto donde su hijo los esperaba, ambos entendieron algo fundamental. La redención no era un destino, era un camino largo, difícil, doloroso, pero era un camino que finalmente estaban dispuestos a caminar juntos, por Gabriel, por ellos mismos, por la posibilidad de algo mejor. El mundo los observaba, juzgaba, comentaba, pero en ese auto, en ese momento, solo importaban 3 personas. Un padre aprendiendo a hacerlo, una madre permitiendo que lo intentara, y un niño esperando en casa, listo para dar el abrazo que cambiaría todo. El salón de clases de segundo grado de la escuela primaria Benito Juárez bullía con la energía típica de 30 niños de 7 años esperando que comenzara el evento más importante del año, el Día de la Familia. Padres, madres, abuelos y tutores llenaban las sillas pequeñas, sus rodillas casi tocando sus barbillas, cámaras listas para capturar cada momento. Gabriel Torres Salazar estaba sentado en su pupitre en la tercera fila.
sus manos inquietas jugando con el lápiz mientras miraba nerviosamente hacia la puerta. Su maestra, la señorita Rodríguez, una mujer joven de 28 años con paciencia infinita y sonrisa cálida, había pedido a cada estudiante que invitara a su familia para una presentación especial. ¿Ya llegaron tus papás?, le preguntó su compañero de al lado, un niño llamado Diego que no paraba de hablar. Mi mamá está allá. Gabriel señaló hacia donde Martina estaba sentada en la cuarta fila, vestida con un vestido sencillo pero elegante que Patricia había insistido en comprarle. Mi papá no sé si va a venir. ¿Por qué no? Porque tiene trabajo importante. Era una mentira piadosa que Gabriel había aprendido a decir. La verdad era más complicada. Mateo había prometido estar ahí, pero en las últimas semanas, Gabriel había aprendido que las promesas de los adultos a veces se rompían sin querer. Martina revisaba su teléfono cada 30 segundos, el estómago apretado con ansiedad. Mateo había confirmado esa mañana que vendría. Había cancelado 2 reuniones importantes. Pero el tráfico de la ciudad era impredecible, y ya eran 5 minutos después de la hora de inicio. Buenas tardes, familias. La señorita Rodríguez se puso de pie frente a la clase, y el murmullo se acalló gradualmente. Bienvenidos a nuestro Día de la Familia. Hoy cada estudiante compartirá algo especial sobre las personas que aman. Los primeros niños comenzaron sus presentaciones. Dibujos de casas con familias sonrientes. Historias sobre vacaciones en la playa. Fotos de cumpleaños y celebraciones. Cada una era una ventana a mundos donde las familias estaban completas, donde la normalidad reinaba. Gabriel miraba hacia la puerta cada vez que alguien pasaba por el pasillo. Su corazón saltaba con esperanza, después caía con decepción. Gabriel Torres Salazar. La señorita Rodríguez finalmente llamó su nombre. ¿Estás listo? El niño se puso de pie lentamente, caminando hacia el frente con pasos que se sentían demasiado pesados. Martina sintió su corazón partirse. Conocía esa expresión en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía cada vez que Mateo no cumplía una promesa. Gabriel se paró frente a la clase, sosteniendo una hoja de papel que había preparado cuidadosamente. Su voz salió pequeña, temblorosa. Mi familia es diferente. Los otros padres se movieron incómodos en sus asientos. Algunos reconocían a Gabriel de los videos virales. Sus susurros comenzaron a llenar el salón. Mi mamá trabaja muy duro, Gabriel continuó, mirando directamente a Martina. Trabaja todo el tiempo para que yo tenga comida y ropa y libros, y nunca se queja, aunque sé que está cansada. Martina se cubrió la boca con la mano, lágrimas ya formándose en sus ojos. Mi papá... Gabriel dudó, su voz quebrándose ligeramente. Mi papá no estuvo ahí cuando nací, y por mucho tiempo no lo conocí, pero ahora está tratando de ser mi papá. Y a veces es difícil porque no sabe cómo, pero sigue intentando. La puerta del salón se abrió silenciosamente. Mateo Salazar entró, despeinado, con la corbata floja. Claramente había corrido desde el estacionamiento. Se quedó en la parte de atrás, sin atreverse a interrumpir. Gabriel no lo había visto todavía. Continuaba hablando, con una honestidad brutal que solo los niños poseen. La señorita Rodríguez nos pidió que trajéramos algo que representara a nuestra familia. Yo traje esto. Levantó un dibujo. No era como los otros, con casas perfectas y familias sonrientes. Era un dibujo de 3 figuras de palitos, una mujer, un hombre y un niño en medio. Pero no estaban todos juntos. La mujer y el niño estaban tomados de la mano, coloreados completamente. El hombre estaba un poco separado, dibujado con líneas más tenues, como si no estuviera completamente ahí todavía. Mi familia está rota. Gabriel dijo con voz que temblaba pero no se quebraba. Pero mi maestra dice que las cosas rotas pueden pegarse otra vez. Tal vez no quedan perfectas, pero siguen siendo especiales. El silencio en el salón era absoluto. Algunos padres tenían lágrimas en los ojos. Otros miraban incómodos hacia otro lado. Yo quiero que mi papá esté completamente en el dibujo. Gabriel continuó. Quiero que todos estemos coloreados igual. Pero mi mamá dice que eso toma tiempo, que tenemos que ser pacientes. Mateo, de pie en la parte de atrás, sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Ver su ausencia representada en ese dibujo, en esa figura tenue y separada, era más doloroso que cualquier artículo de prensa o comentario en redes sociales. Pero aunque mi familia es diferente,
Gabriel levantó la voz un poco más alto. Todavía es mi familia. Y los amo. A los dos. Comenzó a caminar de regreso a su asiento cuando finalmente vio a Mateo en la parte de atrás. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alegría y alivio tan pura que varios adultos en el salón sollozaron abiertamente. «¡Papá! ¡Viniste!». Gabriel corrió por el pasillo entre los pupitres. Mateo se arrodilló justo a tiempo para recibir a su hijo en un abrazo que transmitió todo lo que las palabras no podían. Los flashes de las cámaras capturaban el momento, pero ninguno de los dos lo notó. «Lo siento». Mateo susurró contra el cabello de Gabriel. «Lo siento mucho por llegar tarde». «Pero llegaste», Gabriel respondió, su voz amortiguada contra el hombro de su padre. «Eso es lo que importa». La señorita Rodríguez se limpiaba discretamente las lágrimas. En 5 años de enseñanza, nunca había presenciado algo tan crudo y hermoso. Mateo finalmente se separó, tomando el rostro de su hijo entre sus manos. «¿Puedo ver tu dibujo?». Gabriel corrió de regreso y lo trajo. Mateo lo estudió, cada línea tenue de su figura separada, sintiendo como una acusación merecida. «Tienes razón». Mateo dijo lo suficientemente alto para que toda la clase escuchara. «Todavía no estoy completamente en el dibujo, pero voy a trabajar cada día para estar ahí, completamente coloreado, completamente presente». Y se volvió hacia Martina, quien lloraba silenciosamente desde su asiento. «Gracias», articuló sin sonido. Ella asintió, incapaz de hablar. Después de la presentación, cuando los refrigerios fueron servidos y los niños corrieron a jugar, Mateo y Martina se encontraron en el patio de la escuela. Gabriel jugaba fútbol con sus compañeros, su risa llenando el aire. «Casi no lo logras», Martina dijo suavemente sin acusación, solo estableciendo un hecho. «Hubo un accidente en la autopista. Me bajé del auto y corrí los últimos 2 kilómetros». Martina lo miró con sorpresa. «¿Corriste?». «No iba a perder esto. Le prometí a Gabriel que estaría aquí». «¿Y qué hay de la reunión con los inversionistas japoneses?». «Laura me dijo que era crítica. La reprogramé. Gabriel es más importante». Esas palabras, tan simples, tan obvias, eran algo que Martina había esperado escuchar durante 7 años. Sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había cargado tanto tiempo que ya ni la notaba. «¿Viste el dibujo?», preguntó ella. «Lo vi. Y tienes razón. No estoy completamente ahí todavía. Pero estás más ahí que hace un mes. Más que hace 2 meses». Mateo se volvió hacia ella, y Martina vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era solo arrepentimiento. Era propósito. «Martina, necesito decirte algo. Y no sé cómo va a sonar, pero tengo que decirlo». «¿Qué cosa?». «Estos últimos meses, aprendiendo a ser padre, pasando tiempo con Gabriel, viéndote ser la madre increíble que eres, me di cuenta de algo». El corazón de Martina comenzó a latir más rápido. «No solo perdí 7 años con mi hijo, perdí 7 años contigo, con la única mujer que alguna vez me vio realmente, la única que no le importaba mi dinero o mi estatus». «Mateo, no. Déjame terminar, por favor». Respiró profundo. «No estoy pidiendo que me perdones completamente. No estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos, pero estoy pidiendo la oportunidad de conocerte de nuevo. No como la madre de mi hijo, sino como tú». Martina sintió lágrimas nuevas formándose. «¿Sabes cuánto tiempo esperé escuchar algo así? Demasiado tiempo. Y no tengo derecho de pedírtelo ahora. Lo sé. Pero Gabriel me enseñó algo. Me enseñó que nunca es tarde para intentarlo. No es solo sobre intentar, Mateo. Es sobre ser consistente. Es sobre estar ahí en los días difíciles, no solo en los bonitos. Lo sé. Y quiero demostrarte que puedo. No con palabras, sino con acciones». Antes de que Martina pudiera responder, Gabriel corrió hacia ellos, su rostro iluminado con felicidad. «Mami, papi, la señorita Rodríguez dice que podemos quedarnos a la merienda familiar. ¿Pueden quedarse los dos?». Martina y Mateo se miraron. En ese momento, con su hijo mirándolos con esperanza, con el sol de la tarde iluminando el patio, algo cambió. «Claro que nos quedamos», Martina respondió. «Los 3 juntos», Mateo añadió, pasando un brazo sobre los hombros de Gabriel. Mientras caminaban de regreso al salón, Martina notó algo. Las otras madres ya no la miraban con lástima. Algunos padres saludaban a Mateo con respeto cauteloso. Y los niños,
Los niños solo veían a Gabriel sonriendo con sus dos padres. No era perfecto, no era la familia de las fotos de revista, pero era real, era honesto, y era suyo. Esa noche, después de dejar a Gabriel con Patricia, quien había insistido en que el niño pasara la noche con ella, Mateo invitó a Martina a caminar por el parque cerca de la mansión. ¿Recuerdas la primera vez que caminamos juntos? Mateo preguntó mientras paseaban por el sendero iluminado por faroles antiguos. En el parque cerca de tu antigua oficina, hace 8 años. Te compré un helado de fresa, y lo dejaste caer en mi zapato. Martina rió con el recuerdo. Estabas tan avergonzado. Estaba nervioso. Eras tan hermosa, y yo era un idiota tratando de impresionarte. Lo lograste. Por un tiempo. Se sentaron en una banca con vista a un pequeño lago, donde los patos nadaban perezosamente. La luna se reflejaba en el agua, creando un camino plateado. Martina, Mateo habló después de un largo silencio. Cuando me dijiste que estabas embarazada, mi primera reacción fue pánico. No porque no te quisiera, sino porque tenía miedo de arruinar todo. Y entonces, irónicamente, arruiné todo por tener miedo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque quiero que entiendas. No para justificar lo que hice, sino para que sepas que no fue porque no eras suficiente. Fuiste siempre más de lo que merecía. El problema era yo. Martina se limpió una lágrima. Pasé años culpándome, pensando que si hubieras sido más bonita, más inteligente, más de tu mundo, te habrías quedado. No, Dios, no. Mateo se volvió hacia ella tomando sus manos. Tú eras perfecta, eres perfecta. Yo era el roto, yo era el cobarde. ¿Y ahora? ¿Qué eres ahora? Ahora soy un hombre tratando desesperadamente de ser digno del perdón que no merece, tratando de ser el padre que Gabriel necesita, y tratando de descubrir si la mujer que destruyó con sus errores podría algún día verlo como algo más que el hombre que la lastimó. Martina estudió su rostro en la luz tenue. Vio las líneas de estrés que no estaban ahí 8 años atrás. Vio el peso de la culpa en sus ojos, pero también vio algo más. Vio sinceridad. No puedo prometerte nada. Ella dijo finalmente. No puedo decirte que vamos a ser una familia perfecta o que voy a enamorarme de ti otra vez. No te pido promesas. Pero puedo decirte esto, continuó ella. Veo tu esfuerzo. Veo cómo miras a Gabriel. Veo cómo has cambiado. Y eso significa algo. ¿Significa suficiente para darme una oportunidad? Martina respiró profundo. Significa suficiente para tomar las cosas despacio, para ver qué pasa, sin presión, sin expectativas imposibles. Eso es más de lo que merezco. Probablemente. Ella sonrió ligeramente. Pero Gabriel me enseñó que las familias no tienen que ser perfectas. Solo tienen que ser reales. Mateo sintió esperanza florecer en su pecho por primera vez en meses. No era victoria, no era perdón completo, pero era posibilidad. Se quedaron sentados en esa banca hasta que el parque comenzó a cerrar, hablando sobre Gabriel, sobre el futuro, sobre cómo navegar este nuevo territorio desconocido. Y por primera vez desde que todo explotó, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, podían encontrar un camino hacia adelante. 4 meses habían transcurrido desde el día de la familia en la escuela. 4 meses de pasos pequeños pero consistentes. 4 meses de reconstruir algo que muchos pensaban estaba destruido para siempre. La oficina de empresas Salazar había cambiado visiblemente. En el lobby principal, donde antes colgaban premios y reconocimientos corporativos, ahora había una pared dedicada a nuestro compromiso familiar. Fotos de empleados con sus hijos. Testimonios de padres que habían utilizado el nuevo programa de permisos parentales. Estadísticas mostrando cómo la política de apoyo familiar había aumentado la productividad en 23%. Don Carlos caminaba por los pasillos esa mañana con una sonrisa satisfecha. Como nuevo presidente de la Junta, había supervisado cada cambio implementado en los últimos meses. Y los resultados hablaban por sí mismos. Buenos días, don Carlos. Laura lo saludó cuando pasó por su escritorio. El señor Mateo está en la sala de conferencias preparándose para la presentación. ¿Está nervioso? Más de lo que he visto en años, pero es un nerviosismo diferente. Bueno, don Carlos asintió entendiendo. Hoy era el día en que Mateo presentaría los resultados del trimestre ante todos los accionistas. Era su prueba final.
6 meses habían pasado desde que le dieron la oportunidad de quedarse como CEO. Hoy descubrirían si había valido la pena. En el departamento que Martina aún mantenía por independencia, aunque pasaba cada vez más tiempo en la mansión de Patricia, ella ayudaba a Gabriel a prepararse para la escuela. «Mami, ¿hoy es el día importante de papá?», Gabriel preguntó mientras ella le acomodaba el uniforme. «Sí, mi amor. Hoy presenta los resultados de su trabajo. ¿Va a estar bien?». Martina sonrió, besando la frente de su hijo. «Va a estar perfecto, porque trabajó muy duro para esto, como tú trabajas duro en tu nuevo empleo». Era cierto. 2 meses atrás, Martina había aceptado una posición en el Departamento de Recursos Humanos de Empresas Salazar, enfocándose específicamente en el programa de apoyo familiar. Al principio dudó, preocupada de que pareciera nepotismo. Pero Patricia había sido clara. No es nepotismo cuando eres la persona más calificada. Nadie entiende mejor las necesidades de los padres trabajadores que tú. ¿Vas a ir a verlo?, Gabriel preguntó mientras recogía su mochila. «Voy a estar ahí, igual que él estuvo en tu recital de poesía la semana pasada». Gabriel sonrió con ese recuerdo. Mateo había llegado 2 horas temprano, sentándose en primera fila, grabando cada segundo. Después había llevado a Gabriel a cenar y lo había dejado elegir el restaurante. Gabriel había elegido una taquería modesta, no el restaurante elegante que Mateo probablemente esperaba. Y Mateo había comido tacos en una mesa de plástico como si fuera el mejor lugar del mundo. Esos eran los momentos que importaban. No los grandes gestos, sino la consistencia diaria. La sala de juntas estaba repleta. Los 15 accionistas principales habían llegado, junto con varios inversionistas importantes y representantes de la prensa. Mateo había insistido en que fuera una presentación pública. Transparencia total, como había prometido. Cuando entró, vestido con un traje simple pero profesional, el murmullo se detuvo. Todos recordaban la última vez que había estado frente a ellos, defendiendo su posición con un plan ambicioso que muchos consideraban imposible. «Buenos días», Mateo comenzó, su voz firme pero sin la arrogancia de antes. «Hace 6 meses, me dieron una oportunidad que no merecía, y les prometí que la aprovecharía». Presionó un botón, y la pantalla detrás de él cobró vida con gráficos y números. «Nuestras acciones han recuperado 85% de su valor. Hemos recuperado 18 de los 20 clientes que perdimos, y hemos firmado 12 contratos nuevos con empresas que específicamente dijeron que querían trabajar con nosotros por nuestras nuevas políticas». Roberto Esquivel, el accionista escéptico, se inclinó hacia adelante. «Esos son buenos números, pero números pueden manipularse. ¿Qué hay del impacto real?». «Me alegra que pregunte». Mateo cambió la diapositiva. El ausentismo laboral bajó 31%. La satisfacción de empleados subió 42%. Y la rotación de personal se redujo a la mitad. Sofía Vega, quien había reemplazado su inicial escepticismo con apoyo cauteloso, levantó la mano. «¿Y el programa de becas que prometiste?». «Establecido y funcionando. 50 becas completas este año para hijos de empleados. Y 500 más a través de la fundación externa para familias monoparentales en la comunidad». La puerta del fondo se abrió discretamente. Martina entró, seguida por Patricia. Se sentaron en las últimas sillas, pero su presencia no pasó desapercibida. Varios accionistas las saludaron con la cabeza respetuosamente. «Pero lo más importante», Mateo continuó, su voz cargándose de emoción, «es que esta empresa ya no es solo sobre ganancias, es sobre personas, sobre reconocer que nuestros empleados tienen familias, tienen vidas, tienen responsabilidades que no terminan cuando salen del trabajo». Cambió a la última diapositiva. Era un collage de fotos. Empleados en eventos escolares de sus hijos, padres usando las nuevas salas de lactancia, familias en los días de integración que ahora organizaban mensualmente. Estas son las personas que hacen funcionar esta empresa, y merecen nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Roberto se puso de pie. Por un momento Mateo pensó que venía otra crítica. Pero entonces el hombre comenzó a aplaudir. «Has hecho algo que pensé imposible», Roberto dijo con voz emocionada. «Convertiste una crisis en transformación real. No solo recuperaste la empresa, la mejoraste». Uno por uno, los otros accionistas se pusieron de pie, uniéndose al aplauso. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Don Carlos sonreía con orgullo paternal.
Cuando la presentación terminó y los accionistas comenzaron a salir, muchos se detuvieron para estrechar la mano de Mateo, no con la cortesía fría de antes, sino con respeto genuino. Martina esperó hasta que la sala se vació casi completamente. Después se acercó con Patricia a su lado. «Estuviste increíble», Martina dijo. «No habría llegado aquí sin ustedes». Mateo respondió, mirando a ambas mujeres. «Sin tu ejemplo, Martina. Sin tu apoyo, madre. Sin Gabriel mostrándome lo que realmente importa. El crédito es tuyo». Patricia colocó una mano en el hombro de su hijo. «Hiciste el trabajo. Tomaste las decisiones difíciles. Te levantaste cuando muchos se habrían rendido». Esa tarde, cuando Gabriel salió de la escuela, encontró algo inusual. Tanto su madre como su padre estaban esperándolo juntos. «¿Qué pasa?», preguntó con curiosidad. «¿Es mi cumpleaños y lo olvidé?». Martina rió. «No, mi amor, pero queremos llevarte a un lugar especial». Manejaron hasta un parque que Gabriel no conocía. Era más grande que su parque habitual, con áreas de juego increíbles, un lago con botes de remos y familias por todas partes disfrutando el día soleado. «¿Por qué vinimos aquí?», Gabriel preguntó mientras caminaban. «Porque hace 8 años», Mateo comenzó, arrodillándose frente a su hijo. «En un parque muy parecido a este, conocí a tu mamá, y fue uno de los mejores días de mi vida. Aunque dejaste caer mi helado», Martina añadió con una sonrisa. «Aunque dejé caer su helado», Mateo concordó. «Y hoy quería traerte aquí porque tengo algo que preguntarles. A los dos». Sacó del bolsillo de su saco una pequeña caja. Cuando la abrió, había 2 anillos. Uno era claramente un anillo de compromiso, simple pero hermoso. El otro era un anillo más pequeño, con una piedra azul. Gabriel miró confundido. Martina se cubrió la boca, lágrimas ya formándose. «Martina Torres». Mateo habló con voz temblorosa pero firme. «Pasé años siendo un cobarde. Años huyendo de la mejor decisión que pude haber tomado. No puedo recuperar ese tiempo. No puedo borrar el dolor que causé. Pero puedo prometerte que los días que nos quedan los voy a pasar amándote, respetándote, y siendo el hombre que tú y Gabriel merecen. Papá, ¿le estás pidiendo a mami que se case contigo?». Gabriel susurró con ojos enormes. «No solo eso». Mateo se volvió hacia su hijo. «Gabriel, este anillo azul es para ti. Es una promesa de que nunca más voy a desaparecer. De que voy a estar en cada recital, cada juego de fútbol, cada día importante y cada día sin importancia. ¿Aceptas esta promesa?». Gabriel no dijo nada. Simplemente se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con toda la fuerza que sus brazos pequeños podían dar. «¿Eso es un sí?», Mateo preguntó con voz quebrada. «Es un sí grande», Gabriel respondió contra su hombro. Mateo se volvió hacia Martina, todavía arrodillado, con Gabriel en sus brazos. «¿Y tú? Me das la oportunidad de pasar el resto de mi vida compensándote». Martina lloraba abiertamente ahora. «Esto no va a ser fácil. Vamos a tener días difíciles. Vamos a discutir. Vamos a tener que aprender a ser familia. Lo sé. Y no voy a olvidar los últimos 7 años solo porque me des un anillo. No espero que lo hagas. Pero…». Martina se arrodilló también, los 3 formando un círculo pequeño en medio del parque. «Pero he visto tu cambio. He visto tu esfuerzo. He visto al padre que te convertiste y al hombre que estás eligiendo ser. Y eso merece una oportunidad». «¿Es un sí?», Mateo preguntó apenas atreviéndose a respirar. «Es un sí cauteloso. Un sí que viene con expectativas altas y confianza que tendrás que seguir ganando cada día. Esas son las mejores condiciones que he escuchado en mi vida». Mateo deslizó el anillo en el dedo de Martina. Después tomó el anillo azul y lo puso en la mano de Gabriel. «Somos una familia ahora», Gabriel declaró con una sonrisa que iluminaba su rostro completo. «¿Verdad? Somos una familia», Martina confirmó. «Siempre lo fuimos», Mateo añadió. «Solo me tomó demasiado tiempo darme cuenta». Semanas más tarde, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión de Patricia, con solo 50 invitados más cercanos, Mateo y Martina se casaron. No fue la boda ostentosa que Mateo había planeado con Catalina. Fue simple, sincera y llena de amor real. Gabriel fue el portador de anillos, caminando por el pasillo con seriedad absoluta. Su traje pequeño perfectamente planchado por su abuela Patricia. Don Carlos ofició la ceremonia,
habiendo obtenido la licencia especial para hacerlo. El matrimonio, don Carlos dijo mientras Mateo y Martina se tomaban de las manos, no es solo sobre los días buenos, es sobre elegirse mutuamente en los días difíciles. Es sobre perdón, crecimiento y el compromiso de ser mejor mañana que hoy. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo habló primero. Martina, no puedo prometerte perfección. Voy a cometer errores. Voy a decepcionar. Pero te prometo que nunca voy a huir otra vez. Te prometo que cuando las cosas se pongan difíciles, voy a quedarme y pelear por nosotros. Y te prometo que cada día voy a despertarme eligiéndote a ti y a Gabriel, por sobre todo lo demás. Martina se limpió las lágrimas antes de hablar. Mateo, hace 8 años me rompiste el corazón, y parte de mí pensó que nunca sanaría. Pero estos meses me enseñaron algo. Me enseñaron que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Me enseñaron que el perdón no es olvidar, sino elegir construir algo nuevo. Te prometo darte la oportunidad de ser el hombre que sé que puedes ser. Te prometo ser paciente, ser honesta, y caminar este camino contigo. Cuando don Carlos declaró que podían besarse, Gabriel gritó, ¡por fin!, causando risas en todos los invitados. La recepción fue en el mismo jardín, con luces colgando de los árboles y música suave llenando el aire. No había 200 invitados desconocidos como en la boda cancelada. Solo estaban las personas que realmente importaban. Laura, la secretaria, bailó con su hijo mientras le mostraba fotos de Gabriel a otros invitados. Ese niño cambió esta empresa, decía con orgullo, y nos cambió a todos. Sofía Vega, la accionista, conversaba con Patricia sobre la expansión del programa de becas. Queremos duplicar el número el próximo año, decía con entusiasmo genuino. Y en una mesa algo alejada, vestida con un vestido elegante pero discreto, estaba Catalina Montes. Martina la había visto llegar y casi se atragantó con su bebida. Pero Catalina se acercó con expresión amable, no hostil. Vine a desearles felicidad, Catalina dijo simplemente, y a disculparme por la demanda. Estaba herida y quería lastimar a alguien. Lo entiendo, Martina respondió con sinceridad. Yo también habría estado furiosa. Mateo es afortunado. Catalina miró hacia donde él bailaba torpemente con Gabriel, pisándole los pies mientras ambos reían. Porque lo que tienen es real. Lo que él y yo teníamos era solo una ilusión bonita. Espero que encuentres algo real también. Ya lo hice. Catalina sonrió. Encontré que puedo ser feliz sin necesitar un hombre que me complete. A veces las bodas canceladas son bendiciones disfrazadas. Cuando la noche avanzó y las estrellas llenaron el cielo, Gabriel se quedó dormido en el regazo de su abuela Patricia. Mateo y Martina bailaban lentamente, sus frentes tocándose, el mundo reduciéndose a solo ellos dos. ¿En qué piensas?, Martina preguntó. En que ese día en la iglesia, cuando interrumpiste la boda, pensé que mi vida había terminado. Pensé que todo estaba destruido. ¿Y ahora? Ahora sé que ese fue el día que mi vida realmente comenzó. 2 años deslizaron sus días como páginas de un libro finalmente escribiéndose correctamente. Gabriel ahora tenía 9 años, destacando en matemáticas como su padre y teniendo el corazón compasivo de su madre. La familia vivía en una casa nueva, no tan ostentosa como la mansión de Patricia, pero perfecta para ellos. En la pared de la sala, enmarcado en un lugar de honor, estaba el dibujo original de Gabriel, las 3 figuras de palitos. Pero ahora, al lado, colgaba un dibujo nuevo, las 3 figuras completamente coloreadas, tomadas de las manos, una casa detrás de ellos y un sol brillante arriba. Una noche, mientras ponían a Gabriel a dormir después de leerle su historia favorita, el niño hizo una pregunta que ninguno esperaba. «Mami, papi, ¿puedo decirles algo?» «Siempre, mi amor», Martina respondió. «Estoy feliz de que papá no estuviera ahí cuando nací». Mateo sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Martina se tensó. «¿Por qué dices eso?», ella preguntó suavemente. «Porque si hubiera estado ahí desde el principio, no habríamos tenido esta historia. No habríamos aprendido sobre perdón y segundas oportunidades, y yo no habría visto que las familias pueden romperse y después pegarse más fuertes». Con sabiduría que desmentía su edad, Gabriel continuó. «En la escuela hay niños cuyos papás nunca regresaron, y yo puedo decirles que los míos sí, que aunque se equivocó,
Volvió. Y eso le da esperanza a otros niños. Mateo tuvo que salir de la habitación, las lágrimas viniendo demasiado rápido. Martina lo siguió, encontrándolo en el pasillo con el rostro en las manos. ¿Escuchaste eso? Él preguntó con voz quebrada. Lo escuché. Nuestro hijo nos está enseñando sobre redención. Siempre lo ha hecho. Martina abrazó a su esposo. Desde el momento en que interrumpí esa boda. Mateo la abrazó de vuelta, los dos parados en el pasillo de su casa, su hijo durmiendo en la habitación al lado, y años de dolor finalmente transformados en algo hermoso. Gracias, él susurró. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros, por darme la oportunidad que no merecía, por ver al hombre que podía ser cuando yo solo veía al hombre que había sido. Gracias a ti, ella respondió, por finalmente convertirte en ese hombre. En la habitación, Gabriel se había quedado dormido abrazando el oso de peluche gastado que había tenido toda su vida. Pero ahora, en su mesita de noche, también estaba una foto nueva. Los tres en su boda, sonriendo genuinamente, una familia finalmente completa. No había sido el camino fácil. Había sido doloroso, complicado, lleno de lágrimas y desafíos, pero había valido cada segundo. Porque al final, no se trataba de tener una familia perfecta. Se trataba de tener una familia real. Una familia que eligió el amor sobre el orgullo, el perdón sobre el resentimiento, la esperanza sobre la amargura. Y esa, descubrieron los tres, era la única familia que realmente importaba.